Queridos hermanos y hermanas, cuando aquel lunes de Pascua nos enteramos del fallecimiento del Papa Francisco, comenzamos a sentirnos como extraños, ¿no? Como en una forma rara. Y era que empezamos a sentir la orfandad. Nos faltaba el pastor universal, nos faltaba la cabeza visible de la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Nos faltaba el vicario de Cristo en la tierra, y que es justamente el signo de la unidad en la fe y en la caridad, ¿no? Una sensación rara, teníamos que celebrar la misa sin nombrar. Pasábamos directamente a nombrar al obispo del lugar, ¿no? Porque no estábamos sin el pastor. Sí, con la esperanza, ciertamente, y rezando para que el Señor pronto nos diera un nuevo pastor. Y bueno, hoy lo tenemos. Por eso estamos aquí reunidos para dar gracias a Dios por el nuevo Papa León XIV que el Señor nos ha regalado a través de los cardenales, ¿no? De todos estos obispos de distintas partes del mundo que, inspirados por el Espíritu Santo y orando en conciencia, eligieron al Papa Roberto Francisco Prevost, que se ha denominado a sí mismo León XIV. Y es lindo también, si ustedes recuerdan ayer, cuando el cardenal Manberti expresaba esa expresión latina tan anuncio vobis gaudium magnum, les anuncia a ustedes una gran noticia, habemos papam, tenemos papa. Bueno, la plaza de San Pedro estalló de alegría, pero todavía no se sabía quién era. Sin embargo, ya teníamos papa. La Iglesia tenía un pastor universal, la Iglesia tenía la cabeza visible, la Iglesia tenía al vicario de Cristo. Teníamos a quién seguir. Teníamos a Pedro, al sucesor de Pedro. Teníamos aquel al que Jesús le dijo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Esta es la promesa que Jesús le hace, ¿no es cierto?, a San Pedro. Y toda la plaza estalló de alegría. Pero luego, bueno, como siempre, o por lo menos muchas veces, sucede en la vida de la Iglesia, el Espíritu nos da sorpresas, ¿no? Sorpresas de Dios. Así lo fue el Papa Francisco, ¿no? Recordemos aquel 13 de marzo, cada uno de nosotros sabe qué estaba haciendo ese día, sabe qué estaba haciendo ese día. Así son los acontecimientos que calan hondo en nuestra vida, que no nos olvidamos de los detalles, ¿no? Del momento que sucede el acontecimiento, ¿no? Y bueno, y ahora nos sucede también con el Papa León, ¿no? Nos sorprende que la Iglesia, este árbol añoso, 2000 años, la Iglesia es una, y la Iglesia es siempre la misma, es decir, es la misma Iglesia que nació en Pentecostés hace 2000 años y la Iglesia hoy, con más años, con más sabiduría, con más extensión geográfica, pero es la misma Iglesia católica, no es otra iglesia, ¿no? Y cómo siempre el Espíritu va suscitando personas tan distintas, tan diversas. Y en este caso del Papa León, bueno, un religioso, también como el Papa Francisco, no es del clero diocesano, como lo eran Juan Pablo II o el Papa Benedicto, un religioso de una orden, de la orden de los agustinos, que aquí los agustinos estuvieron muchos años, hasta no hace 7, 8 años, que regenteaban la parroquia del Pilar, ¿no? Era encargada a los agustinos, muchos años, ¿no? Una comunidad de agustinos españoles. Y también, según me dice el párroco, padre Osvaldo, que Prevost estuvo aquí en Rosario visitando esa comunidad. Así que bueno, como ha estado en Buenos Aires, también visitando la comunidad de los agustinos, ¿no? Esto también es un detalle importante
importante también para recordar y tener en cuenta. Pero lo otro que nos sorprende es que es norteamericano, un yanqui, ¿no? Nacido en Chicago. Bueno, también es una novedad, ¿no? Es una novedad extraordinaria también. Pero un norteamericano particular, porque vivió muchísimos años, más de 20 años en el Perú. Así que también, y se nacionalizó peruano, así que un latinoamericano también, por eso aquí hoy nos acompaña la comunidad peruana con mucho orgullo y con mucha alegría saber que este hombre anduvo por aquellas tierras tantos años misionando y siendo obispo allí en Chilcayo, hoy es el Papa de todos, el sumo pontífice. Así que, queridos hermanos, bueno, es por eso hoy, siempre y en todo lugar hemos de dar gracias a Dios, hoy de un modo muy particular. Y yo quisiera subrayar algunas cositas que él ha dicho y que nos pueden, digamos, ya ir orientando hacia dónde va el Papa León, ¿no? Sus primeras palabras fueron: la paz esté con ustedes, la paz que da Cristo resucitado. Este fue el primer mensaje allí desde el balcón de la Basílica de San Pedro. Y esta mañana celebró la primera Eucaristía en la Capilla Sixtina, los cardenales, y allí eligió este texto que nosotros hemos proclamado de la confesión de fe de Pedro, ¿no? Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y él dice, bueno, este núcleo, ¿no? Este es el núcleo de nuestra fe. Este es el núcleo de nuestra fe. Que Dios se ha revelado en Cristo Jesús, se ha hecho cercano a todos los hombres en Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, Mesías e Hijo de Dios. Y la misión de Pedro es custodiar esta proclamación, custodiar este mensaje, custodiar esta enseñanza para que no se tergiverse. Y entonces el Papa empieza a explayarse sobre la pregunta que Jesús le hace a los apóstoles. ¿Qué dice la gente que soy yo? Y entonces le empiezan a decir unos que eres Juan el Bautista, otro alguno de los profetas, pero ninguno da en la tecla. Solo el apóstol Pedro, inspirado ciertamente por el Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces el Papa dice, ¿y en este tiempo qué dice la gente de Jesucristo? Y entonces dice, el mundo lo considera despreciable, lo considera sin importancia, no le interesa al mundo Jesucristo. Dice, no, es como un desprecio hacia Jesucristo. Y ser cristiano para el mundo también es para gente débil, para gente poco inteligente, ¿no? Ese es Jesucristo, ¿no? Pero a un Jesucristo que cuando les dice cosas que no le gustan, el mundo de aquel tiempo procuró eliminarlo, y también el mundo de hoy. Y después dice, ¿qué dice la gente? Dice, la gente común lo considera como un gran hombre, pero no llega a dar en la tecla, ¿no? Y en cambio dice, nosotros tenemos la misión de custodiar y de transmitir con gozo y con alegría a todos los hombres que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Que esta es la misión entonces que tiene la Iglesia. Y la falta de este Jesús en el corazón de los hombres, en el corazón de los pueblos, en el corazón de las familias, es como la raíz de todos los males que hay en el mundo. La pérdida del sentido de la vida, la falta de respeto a la dignidad de la persona humana en cualquier situación, la crisis de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos los males que padece la sociedad, en el fondo son porque el hombre, cuando se olvida de Dios, también se olvida de sus hermanos los hombres. Entonces nos pone allí que frente a este mundo, es a este mundo al cual tenemos que llevar el anuncio del Evangelio, ¿no? Y él lo dice, síganme, acompáñenme en este caminar, les decía a los cardenales, pero nos lo decía también a todos nosotros. Y que la Iglesia, porque hoy todo nos habla de la Iglesia,
no actúa, digamos, porque tiene estructuras muy extraordinarias, ¿no? Y él hacía referencia a las capillas Sixtinas, a los monumentos que hay en Roma, que ahí no está la eficacia de la Iglesia, sino en la santidad de sus miembros. Por lo tanto, es una invitación que el Papa León nos hace a este camino de conversión permanente, porque es a través de nuestro testimonio de santidad que los hombres podrán descubrir que la Iglesia, y el Papa aquí la describe con unas imágenes preciosas, tomadas de la Sagrada Escritura, que nos dice que es la ciudad puesta en el monte, en la montaña, en la punta de la montaña para que todos la vean. Que la iglesia es el arca de la salvación, donde va Cristo, la presencia de Cristo en la iglesia, en la barca de la salvación. Y la iglesia como faro que ilumina al mundo. Bueno, ¿y esto cómo? A través de la santidad de sus miembros. Por eso, queridos hermanos, nos propone entonces el Santo Padre no poner la esperanza de nuestra vida en la tecnología, en el dinero, en el éxito, en el poder o en el placer, sino solo en Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios vivo. Ya con esto nos está poniendo en el núcleo central de todo el mensaje del Evangelio. Damos gracias a Dios. Damos gracias al Señor por este don tan precioso para su iglesia, que nos va a guiar en estos próximos años a todos, los católicos, y también como un signo, instrumento de paz para el mundo entero, no solo para los católicos, no solo para los creyentes, sino también para todos los hombres de buena voluntad. Ponemos su vida y su ministerio en las manos de la Virgen María, para que ella lo proteja y lo cuide y pueda así ser un buen pastor que dé su vida por todos nosotros, por todas las ovejas. Amén.